¿Cuál es un signo sutil de que alguien es realmente inteligente? Cuando explican algo te hacen sentir inteligente. Explicar algo complejo en términos sencillos. El conocimiento es tan amplio que pueden hablar de la manera más fácil para que otra persona lo entienda. Pueden considerar realmente una idea que se opone a su visión del mundo sin aceptarla necesariamente. Dedican tiempo a pensar antes de hacer una pregunta. No tienen miedo de decir que no saben la respuesta a una pregunta. Saben cuándo se acaban sus conocimientos, y dicen algo así como no lo sé, y cualquier otra cosa que diga sobre este tema es una especulación ignorante. Pueden cambiar su forma de hablar para adaptarse a la persona con la que hablan sin parecer condescendientes. Escuchan cómo aprenden los demás y lo explican en el lenguaje de comprensión de esa persona. Admiten haber cambiado de opinión sobre algo. Sienten curiosidad por todo. Para ser inteligente hay que tener conocimientos, y no se puede tener conocimientos si nunca se tiene curiosidad. Dicen que les encanta aprender y que cada día aprenden algo nuevo, entonces escuchan más que hablan. Dejan que los idiotas tengan la última palabra porque se dan cuenta de que tratar de discutir cualquier punto con ellos es inútil. ¿Conoces el dicho el hombre más grande se aleja de una pelea? Lo mismo ocurre con la inteligencia. Creo que las personas inteligentes están más dispuestas a debatir con calma. En lugar de discutir, por ejemplo, les explicas por qué no estás de acuerdo, y te escuchan y hacen más preguntas sobre tu punto de vista antes de ofrecer una perspectiva diferente, a diferencia de una persona poco inteligente, que solo recurriría a los insultos cuando otras personas no están de acuerdo con ella. El humor. Creo que las personas verdaderamente graciosas suelen ser muy inteligentes, y conscientes de las diferentes maneras en que una idea puede ser humorística en varios niveles. También conocen a su público. Creo que la diferencia entre, por ejemplo, un Jeff Foxworthy y un Dave Chappelle, y un Bo Burnham es su público y sus intereses. Son lógicos y buscan más información en lugar de creer algo de inmediato. Aplican los conocimientos de un ámbito a una situación nueva y relevante. Por ejemplo, una persona describió una situación, podría haber sido en Reddit, en la que era un nuevo asistente en un laboratorio de investigación académica, y solucionó un problema que dejó perplejos a todos los investigadores principales, incluido el profesor. El equipo estaba intentando grabar su proyecto con una luz estroboscópica, y la grabación no funcionaba como estaba previsto. Cuando nadie más avanzó en el diagnóstico o la solución del problema, el individuo más joven habló y sugirió que la luz estroboscópica podría estar desfasada. Recordaron que el vídeo suele grabarse a una velocidad de 24 fotogramas por segundo, y lo explicaron junto con la sugerencia de cambiar la velocidad del flash de la luz estroboscópica para que coincidiera con la grabación. Esto funcionó, y realmente elevó la reputación de ese individuo dentro del grupo. Por dentro, casi se sentían avergonzados por la fuente de estos conocimientos. Tenían una afición a los juegos en el instituto y habían grabado un video de eso. Y descubrieron la velocidad de fotogramas estándar mientras jugaban con el software de edición. Pero recordaron ese detalle años después, y se dieron cuenta de que marcaba la diferencia en un contexto completamente diferente. Eso es inteligencia. Sinceramente, se puede saber por sus vibraciones, la forma en que se componen, hablan, escriben, piensan, explican, etc. Lo que me parece más interesante es que las personas inteligentes, según mi experiencia, son más propensas a ser menos frías conducentes a los hechos y más teóricas y creativas. Por ejemplo, si una persona inteligente lee una estadística, un hecho, una idea, etc., es probable que tenga extrapolaciones teóricas muy interesantes. Mi amigo se clasificó para ser miembro de Mensa, y siempre que hablamos, su mentalidad se desvía hacia puntos de vista muy interesantes. Tiene ciertas ideas que a mí nunca se me habrían ocurrido. La verdad es que es muy divertido hablar con gente inteligente. La forma en que son capaces de absorber la información como una esponja y aplicarla es muy reveladora. Hablar a la gente como si fuera inteligente a su nivel, y sin ser condescendiente ni dejar entrever que es inferior a su nivel. Solía trabajar con un médico, Tom Howard, y el día que me di cuenta de que era un genio fue la vez que adivinó cada una de las afecciones que tenía un paciente mío basándose en datos minúsculos sobre él. Entienden lo que dices incluso antes de que termines tu explicación. También existe esa cosa tan bonita que me gusta llamar inteligencia por asociación. Yo soy un buen ejemplo de ello. Mi pequeño pueblo rural parece pensar que soy un genio simplemente porque puedo leer a un nivel superior al de un niño de cuarto grado, cuando en realidad soy un imbécil de alto funcionamiento.
Escuchan muy bien, y buscan entender cuando escuchan. Obtienen la sabiduría de múltiples fuentes. Espera. Pero eso podría ser más sabio que inteligente, pero supongo que esos dos tienden a ser vistos juntos muchas veces. Dinamismo y creatividad. Realmente no estoy de acuerdo con esa vieja noción de una persona inteligente, como alguien con dificultades sociales que es bueno en el pensamiento lógico. Esta es solo una posibilidad, entre docenas de otras. Esto es más bien un acierto o un error, pero en una conversación casual son buenos para los juegos de palabras y los juegos de palabras. Hacer buenos juegos de palabras, especialmente de forma espontánea, requiere un alto nivel de comprensión en cualquier idioma que se esté hablando. Si te cuentan un chiste preconstruido que tiene un remate que es un juego de palabras, no puedes saberlo, porque podrían haber tenido mucho tiempo para inventarlo, como yo, por ejemplo, o podrían haberlo memorizado de algún sitio. Pero los juegos de palabras espontáneos generalmente significan que están procesando tu conversación con múltiples interpretaciones a la vez, de una manera inteligente. Uno de los primeros indicios para mí es cuando alguien habla bastante rápido pero hace una pausa en medio de una frase para pensar en lo que está diciendo. Se rodean de quienes son más inteligentes que ellos. Si eres la persona más inteligente de una habitación, sabes muy bien que debes buscar una habitación mejor. Como profesor de inglés, probablemente soy parcial, así que tomen mi opinión como lo que es. Dicho esto, a menudo puedo identificar a un estudiante brillante por la forma en que utiliza el lenguaje escrito. Es difícil de explicar, no es solo el vocabulario, ni los conceptos que se comunican en el escrito, es la plenitud y la madurez de la voz del escritor, que abarca todo lo anterior y más. A menudo, el escrito suena como si no hubiera podido ser escrito por el alumno. Las personas inteligentes suelen ir en contra de las tendencias, y señalan inmediatamente cuando algo no tiene sentido, incluso si es apoyado por una gran multitud de personas. Suelen leer cosas con las que no están de acuerdo para desafiarse a sí mismos. Reírse de un chiste un segundo antes de que lo haga el resto del público. En la tienda de comestibles, por lo general, entre los clientes, una persona se dedica a hurgar en las bolsas o a limpiar la cinta, o lo que sea, para parecer ocupada. Hay una chica joven en nuestra tienda local que se ocupa como siempre, excepto que a veces mira a los clientes, no con la boca abierta, sino mirando a los clientes, los observaba, los estudiaba. Pasé casi 20 años en seguridad, y la forma en que ella estudiaba a los clientes era exactamente la forma en que yo lo hacía. Me pareció muy interesante, lo compartí con mi mujer, que es profesora, y me dijo que en realidad era una de las alumnas más inteligentes de la escuela. Lo sabía. La gente que se emociona cuando se equivoca. La gente inteligente también se decepciona, especialmente si sus malentendidos son la causa de problemas mayores. Pero también hay una especie de emoción subyacente de espera. Wow, esto funciona diferente a lo que pensaba. Interesante. Ser capaz de cambiar la perspectiva y el alcance de un problema con facilidad. Por ejemplo, si se discuten cuestiones económicas para entender las ramificaciones que una política tendría en personas que no son usted, no son solo pobres, ricos, urbanos, suburbanos, educados, ignorantes, etc. Luego, para entender cómo esos públicos aceptarían o rechazarían esas políticas. Todo el mundo tiene opiniones, pero pocas personas consideran que llevar esas opiniones a la realidad tiene consecuencias, y aún menos están dispuestas a articular qué consecuencias están dispuestas a aceptar o rechazar. En palabras sencillas, es solo pensarlo bien, pero creo que esto separa a los que se comprometen con los temas de los que solo desean ponis mágicos mientras se quejan de los problemas. En contra de la lógica, cuando a menudo son una decepción. He observado que muchas personas extremadamente inteligentes obtienen una puntuación muy baja en inteligencia emocional. Suelen mostrar un patrón de prejuicios específicos, y atajos mentales que a menudo sabotean su capacidad de ser útiles. Por ejemplo, muchos son perfeccionistas y tienen un nivel de exigencia muy alto para sí mismos. Suelen entusiasmarse con el cómo de cualquier tarea que se les encomiende, se dejan llevar pensando en ideas y soluciones muy creativas. Sin embargo, cuando se trata de la ejecución, como cualquier otra cosa en el mundo, no será perfecta, aunque los resultados finales superen las expectativas de los demás. Aún así, esto deja una marca en su autoestima. Porque no lograron sus propias expectativas, tienen una mentalidad de todo o nada. Después de años y años de que esto ocurra,
empieza a hacer mella en su capacidad de funcionamiento. El proceso mental de resolver cualquier problema se asocia con los sentimientos, a menudo magnificados, de culpa y fracaso. Desarrollan una ansiedad del fracaso, que suele manifestarse en forma de procrastinación, para evitar las malas emociones. Y es entonces cuando la gente de su entorno empieza a darse cuenta, y las reacciones de la gente, para bien o para mal, suelen alimentar su prejuicio. Esta culpa perpetua les pasa factura mentalmente y, para muchos, les arruina la vida. La mayoría de los niños superdotados acaban siendo adictos a las drogas o tienen un gran éxito en su vida adulta, sin ningún término medio. A menudo se les ve como una desventaja porque muestran un gran potencial, pero no lo consiguen la mayoría de las veces. También pueden ser realmente adictivos, como una partida de ruleta al azar, especialmente en el ámbito profesional y social. Esto sucede porque cuando cumplen con algo de vez en cuando, pueden ser extremadamente gratificantes.